Continuamos con más contenidos en Focos. Uno de los tantos efectos graves del COVID-19 es su impacto en las finanzas públicas, particularmente en la reducción de ingresos vía impuestos. Ya que los impuestos deben traducirse en servicios para nosotros, los ciudadanos, es urgente preguntarnos qué tipo de medidas podría implementar el Estado salvadoreño para enfrentar la crisis sin desatender las necesidades de la población. Para esto nos acompaña a través de una videollamada Jonathan Mencos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, con sede en Guatemala. Bienvenido, Jonathan. Hola Karen, muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí con ustedes. El Banco Central de Reserva de El Salvador proyecta que la economía decrecerá entre 6.5 y 8.5% en este 2020 como consecuencia de la crisis por el COVID. ¿El ICEFI comparte esta proyección? Sí, nosotros desde el mes de abril hicimos algunas estimaciones con los datos iniciales de la crisis que estábamos enfrentando a nivel global y totalmente compartimos que hay un deterioro de las condiciones de crecimiento económico globales que afectan, por supuesto, a Centroamérica y El Salvador. Hay algunos factores relacionados con disminución de las exportaciones, disminución del turismo, lo mal que está yendo el crecimiento económico en los principales socios comerciales de El Salvador y también una caída de las remesas familiares son fenómenos que van a afectar el crecimiento económico, a los que se debe sumar la disminución de la actividad económica por efectos de control sanitario relacionados con el distanciamiento. ¿Cuánto tiempo tomará la recuperación económica en El Salvador y en la región centroamericana? Bueno, todo dependerá de dos factores. El primero es la recuperación, la capacidad de recuperación que tengan nuestros principales socios comerciales y socios económicos en general, porque de eso depende que vuelva a crecer el flujo de exportaciones, de remesa, de turismo, y en segundo lugar, también dependerá de cómo los gobiernos en Centroamérica y en El Salvador, no es la excepción, cómo estos gobiernos van a intentar enfrentar la crisis. Si la crisis se enfrenta de una manera no exitosa, podemos hablar de qué entendemos por éxito, esta crisis podría durar hasta una década. Si se logra hacer un manejo exitoso de la crisis, disminuyendo, por ejemplo, la incapacidad del sistema sanitario para atender la enfermedad, pero también incrementando la capacidad de asistencia social y los esfuerzos de un crecimiento económico más sostenible, entonces podríamos salir de esta crisis en 3 o 4 años. En realidad hay mucha incertidumbre en este momento sobre cómo se va a enfrentar la crisis. Muchas de las estimaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, nos dicen que en 2021 se puede comenzar a crecer nuevamente. Sin embargo, esto depende de si hay una vacuna, si se logra controlar los efectos sanitarios de la crisis, de la pandemia, y obviamente si se logra reconstruir el tejido económico que se ha perdido de manera muy rápida en este tiempo. A mí me han sorprendido algunos comentarios de el jefe de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, que dice que lo que estamos enfrentando es una crisis de mayor calado que la Gran Depresión de los años 20, con la diferencia que ahora sabemos cómo podríamos intentar salir de esta crisis de manera rápida, y eso es con un mejor manejo de la política fiscal y la política económica. Hablemos de la política fiscal. En 2019, el 84.4% de los ingresos que recibió El Salvador vinieron del IVA y del impuesto sobre la renta. ¿Otro tipo de estructura tributaria haría nuestras finanzas públicas menos vulnerables a crisis como esta que estamos viviendo, la del COVID-19? Sí, bueno, yo creo que uno de los enormes retos en la estructura tributaria es que sigue soportándose sobre impuestos al consumo, impuestos indirectos. Y en el momento de una contracción económica de la magnitud que estamos viviendo, el impuesto al valor agregado obviamente se va a caer. Si tuviéramos una estructura más sana que descanse también en la capacidad de cobrar impuestos a partir de las rentas, tendríamos que
si bien se caerían la recaudación de impuestos al consumo, se mantendría en alguna medida la recaudación de impuestos vinculados con la renta, con los ingresos de las personas. No necesariamente de aquellas personas que únicamente tienen empleos y que probablemente los pierdan en una crisis, sino de aquellas personas que tienen rentas de capital y que aún en la crisis van a tener ganancias que deberían de pasar en alguna medida esas ganancias a ser parte de los programas de reconstitución económica. Ahora mismo en la región y en el mundo se está discutiendo la necesidad de cobrar más impuestos a ese 1% de la población que en el caso de Centroamérica concentra más del 25% de los ingresos de toda la sociedad. Jonathan, hasta mayo el Ministerio de Hacienda ya reportó una caída del 20% en los ingresos tributarios esperados. La proyección es que en este 2020 el Estado salvadoreño dejará de recibir 990 millones de dólares en ingresos fiscales. ¿Qué políticas puede considerar el Ministerio de Hacienda para hacer frente a la pérdida de ingresos tributarios? Bueno, nosotros coincidimos con esas cifras y además advertimos que de toda Centroamérica, el Estado salvadoreño es el que va a tener la mayor caída en la recaudación. También proponemos como mecanismos para intentar compensar esa caída la posibilidad de un impuesto, ya sea extraordinario, de más o menos 5 o 10 años, que sea una sobretasa al impuesto sobre la renta para las grandes fortunas o aquellas empresas que pueden tener ganancias mayores a los 2,5 millones de dólares y personas que puedan tener y continuar teniendo en medio de la crisis ingresos anuales superiores a los 100,000 dólares. Este grupo de población y de empresas podrían, en un acto de solidaridad hacia la sociedad, contribuir adicionalmente en los próximos años al financiamiento de las políticas públicas. El otro elemento en el que también los estados centroamericanos y El Salvador tienen que trabajar es en la disminución de la evasión, del contrabando, pero principalmente de la evasión de los impuestos, porque ahí hay un margen de maniobra muy amplio para ganar terreno en materia de recaudación, aún en contextos de crisis como la que estamos enfrentando ahora mismo. Y un tercer elemento que es más estructural, pero que también vale la pena discutir, es la serie de privilegios fiscales que se han dado a sectores económicos pujantes, sin que en realidad sean basados en criterios objetivos de generación de empleo, de incremento de inversión. Es el momento de estudiar la estructura tributaria y las reglas de tributación en países en donde hay una buena cantidad de actores que tienen una factura pendiente en términos de contribución con la sociedad y que hoy son los llamados a contribuir más. Jonathan, a la posibilidad de aplicar impuestos a las grandes fortunas de la región, el contraargumento que suele ofrecerse es que en un periodo de crisis no debería tasarse la riqueza porque de ahí viene el impulso a la reactivación económica. ¿Cómo responde usted a este planteamiento? Bueno, en realidad es muy notorio en las estadísticas actuales que eso no se cumple. En realidad, el poco aire que está teniendo la actividad económica en este momento se lo está dando el gasto público, las inversiones públicas. Es es un espejismo pensar que aquellos que por decisiones de mercado invierten, van a invertir en un momento de contracción económica. Más bien, lo que sí sería contraproducente en este contexto sería incrementar el IVA a las grandes mayorías que en realidad han perdido sus ingresos. Por el contrario, incluso hace algunos días, 82 millonarios firmaron una carta pública en la que decían, cobren los impuestos, porque más importante que nuestro dinero es salvar a la sociedad. Y yo creo que los empresarios, los grandes millonarios en Centroamérica, tienen hoy la enorme obligación, incluso, de ser ellos quien den un paso al frente y decir que están dispuestos a financiar un poco de este proceso de reconstrucción, que sin esos recursos va a ser un proceso muy largo, muy doloroso, y en el que seguramente algunas sociedades hasta van a perder esos espacios ganados en términos democráticos.
Además, las grandes fortunas, si usted le quita a una empresa que tiene al año ganancias de 10 millones de dólares, se le quita $1 millón, los dueños de esas empresas no van a ser más pobres, no van a dejar de tener esas grandes fortunas. Por el contrario, ese $1 millón se pueden convertir en mejoras en los centros de salud, en asistencia social, en posibilidades de mayor bienestar. Hablemos entonces del contexto para discutir este tipo de reformas fiscales. Los sectores empresariales ostentan poder político. ¿Están las condiciones políticas dadas para este tipo de diálogo? Bueno, mi primera respuesta sería no. No están dadas las condiciones políticas porque además en el caso salvadoreño en los últimos meses han habido una serie de fricciones entre el gobierno central y el resto de la sociedad que podrían estar pasando factura a la posibilidad de diálogo. Sin embargo, es urgente limar las asperezas, tener una mirada madura sobre el camino del Salvador, sobre lo que se quiere que sea El Salvador después de esta crisis. Y en función de esa madurez y sensatez, los actores van a tener que sentarse a repensar cómo quieren que sea El Salvador después de esta crisis. Lo que los datos nos dicen es que para El Salvador lo único que va a quedar a partir de 2021 es la obligación de pagar deudas. Nos tendríamos que olvidar de cumplir objetivos de desarrollo sostenible, objetivos de bienestar y de crecimiento económico, porque la situación fiscal no da para eso. Y El Salvador tampoco tiene política monetaria e infortunadamente llevamos años de estar discutiendo sobre la imposibilidad o la inexistencia de una política económica que permita sentar un norte económico para el país. Vamos a cerrar el año en El Salvador con un saldo de deuda que supera el 90% del Producto Interno Bruto, con una carga tributaria que se caerá por debajo de 18% del Producto Interno Bruto y apenas estamos iniciando el proceso de recuperación de una crisis del calado que hemos discutido. Si no hay un acuerdo fiscal maduro para los próximos 20 años, es inviable la posibilidad de pensar en una recuperación sana de la vida económica y social salvadoreña. Ahora, el presidente Bukele parece tener una relación cercana con los grandes empresarios de este país. Debería aprovechar su relación para plantearles una reforma que tase las grandes riquezas. Sí, bueno, infortunadamente la historia en Centroamérica nos dice que las buenas relaciones entre el Ejecutivo y los grandes empresarios solo son útiles para aumentar los privilegios fiscales y para darles capacidades de monopolio en los diferentes mercados. Yo creo que el siglo XXI y el contexto en el que vivimos obliga a que esas buenas relaciones sea para construir posibilidades de mejorar el bien común. Y eso significa que las buenas relaciones también tengan que ver con sacrificios y con pasar facturas que están pendientes desde hace muchísimo tiempo. La Centroamérica y los países del Triángulo Norte y Guatemala y El Salvador en particular, firmamos acuerdos de paz, nos pusimos de acuerdo sobre el tipo de sociedad que se quería construir, pero en realidad la política fiscal continúa siendo una política fiscal que invita más a la guerra que a la paz y a la democracia, porque genera enormes desigualdades. La política fiscal salvadoreña es tan débil que no genera posibilidades de bienestar ni de un crecimiento económico sano. Este es el mejor momento para que esos que se dicen amigos del gobierno central o del presidente, pues comiencen a ceder un poquito de los enormes privilegios que han tenido a lo largo de la historia de las repúblicas centroamericanas y de la salvadoreña en particular. Bien, hacemos un corte y cuando regresemos continuamos con esta entrevista con Jonathan Mencos, director ejecutivo del ICEFI. Continuamos en esta entrevista con Jonathan Mencos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI.
Jonathan, en el bloque anterior hablamos sobre las reformas que podrían impulsar los estados centroamericanos para enfrentar la crisis fiscal por el COVID-19. Ahora, en nuestro país, el Ministerio de Hacienda ha anunciado como medidas anticíclicas la deuda, el reordenamiento de los calendarios de pago en función de los niveles de ingresos y negociaciones con el sector financiero sobre las letras del Tesoro. ¿Van a ser suficientes estas medidas? Bueno, son importantes en el corto plazo, pero reiterando que esta es una crisis estructural y es una crisis que puede durar muchos años. En realidad, nosotros creemos que se debería de avanzar en tres sentidos al momento de discutir programas contracíclicos para luchar y mitigar los efectos sanitarios y económicos de la crisis. El primero de esas tres esferas que proponemos para la discusión es tratar sobre el rol del Estado en dos sentidos. Uno, en la obligación de cumplir con la serie de derechos que se han dejado de cumplir, no solo durante la crisis, sino antes de esta. ¿Qué decimos con esto? Queremos hablar de cómo se pueden hacer las inversiones públicas para garantizar los derechos a la educación, a la salud, vivienda, que podrían tener un efecto contracíclico, pero además con el dividendo del cumplimiento de un mandato que es constitucional, principalmente en el ámbito de salud, garantizar el acceso equitativo a la salud, pero también no solo queremos salvar a las personas de la muerte por COVID. Queremos salvar a las personas que ya mueren de manera cotidiana porque no existe un sistema público de salud que les atienda de manera efectiva y oportuna. Entonces, necesitamos contar con un plan de mediano plazo, con una hoja de ruta que mejore el acceso a servicios y bienes públicos. En la segunda esfera es que se necesita un Estado que no sea solo un receptor de las peticiones de los grandes capitales, sino un Estado que tenga una política económica, que promueva la innovación tecnológica en la producción, que promueva la capacitación para enfrentarnos al mundo que se viene, que en nada se va a parecer al mundo previo a esta crisis. Yo creo que y nuestras investigaciones en ICEFI nos dicen que la única forma de que Centroamérica logre insertarse en la economía global después de esto es con más valor agregado, y eso significa trabajadores mejor pagados, pero también mejor capacitados, y también significa una política económica de una mayor integración en Centroamérica. Para eso se requiere un Estado que cuente y que entienda de economía, no solo que sea una ventanilla para atender las peticiones de unos cuantos, sino para tener una mirada global de la actividad económica. La segunda esfera es que, a pesar de la crisis y de las dificultades que enfrentamos actualmente, el Estado salvadoreño se ha comprometido con la Agenda ODS 2030 y ese debería de ser un norte a seguir a pesar de las complejidades que tenemos hoy. Es, mejor dicho, las complejidades que enfrentamos hoy nos obligan a mantener esa hoja de ruta para cumplir los ODS. El ICEFI ha hecho algunas estimaciones y sabemos que El Salvador, antes de la crisis, tenía que ir incrementando su gasto público en cerca de 5 o 6% del PIB para poder eliminar la pobreza extrema, cubrir al 100% a las personas en el sistema de salud, a las niñas, niños y adolescentes en la educación, fomentar un crecimiento económico más sostenible ambientalmente. Y la tercera esfera, y con esto cierro, es que necesitamos un reequilibrio de las responsabilidades, decimos nosotros, porque no solo hay que incrementar los ingresos de una manera más equitativa, quien tiene más tiene que aportar más a la construcción de una mejor sociedad, pero también es cierto que necesitamos tener más certeza de qué se está haciendo con esos recursos. Y eso significa una mejor planificación. Infortunadamente, el cambio de gobierno implicó en el Estado salvadoreño la pérdida de la Secretaría Técnica. Necesitamos tener una capacidad de planificar, pero también capacidad de rendir cuentas sobre lo que se está haciendo con esos recursos y una capacidad de vincular los ingresos y el gasto público con resultados y metas de desarrollo. Eso significa también atender
las exigencias de la civilización actual en términos de que queremos saber qué se hace con nuestros recursos y queremos tener una rendición de cuentas más efectiva. Eso es un reequilibrio de esas responsabilidades. Me llama la atención que dentro de las medidas que usted menciona no está el aumento del endeudamiento, pero en nuestro país el Ministerio de Hacienda dice que la adquisición de deuda es una medida anticíclica. Las medidas anticíclicas, más que el endeudamiento, será lo que se haga con esos recursos. Si esos recursos, fruto de endeudamiento, son útiles para asistir a la sociedad, para ayudar a compensar la pérdida de ingresos, para mejorar el sistema de salud, eso es lo anticíclico. La deuda, infortunadamente, es una herramienta que han tenido que usar el Estado al carecer de recursos más, de otras fuentes de recursos. En el mediano plazo, y de hecho en el año 2021, el Estado salvadoreño no podría continuar financiándose como se ha financiado en el año 2020, incrementando en 10 puntos la deuda para hacer frente a la crisis. Por eso mismo es que quizás sí valga la pena decir que en el caso de la deuda pública de El Salvador, que cerrará el año superando el 92% del Producto Interno Bruto en términos equivalentes, no podría avanzar ningún plan de reconstitución económica y social si no se habla de una reestructuración de la deuda pública, que este año pues salieron a buscar fondos y consiguieron a una tasa de 9.1. Es la tasa más alta en la historia salvadoreña y la más alta de Centroamérica en este momento. Esa deuda va a tener que ser reestructurada. Probablemente solo se puede hacer en la medida en la que se alarguen los plazos para el pago de la deuda y se incremente rápidamente la recaudación, como lo hemos discutido en el segmento anterior. Pero en los últimos años este país solo ha sido capaz de financiar el presupuesto con la aprobación de deuda. Usted decía que en 2021 no podemos seguir financiándonos así, pero ¿eso qué implica entonces? ¿Cómo vamos a financiarnos? Sí, bueno, nos lleva a los comentarios anteriores sobre la necesidad de un acuerdo fiscal maduro, sensato, con una mirada de largo plazo, un acuerdo para los próximos 20 años que permita incrementar de manera progresiva la recaudación, haciendo que se cumpla la idea democrática de que quien tiene más tiene que pagar más impuestos que el resto, eliminar y prohibir los privilegios fiscales por los próximos 20 años para poder evitar que se vayan haciendo esas filtraciones a la recaudación y, por supuesto, combatir frontalmente la evasión de impuestos, principalmente de impuestos sobre la renta y de impuesto al valor agregado. Veamos, al cierre de este año, la deuda de El Salvador podría superar el 90% del PIB. ¿Eso quiere decir que la Asamblea Legislativa no debe aprobarle más deuda al Ejecutivo? No, bueno, si eso fuera así de tajante, creo que el país sería mucho más inviable en el 2021. Lo que pasa es que tenemos que equilibrar las aprobaciones de deuda con esfuerzos nacionales para incrementar la recaudación. Se tiene que ir aumentando la recaudación para que la deuda sea sostenible o el pago de esa deuda sea sostenible en el tiempo y no que su pago termine sacrificando las posibilidades de pagar o de financiar la educación y la salud. Ya hoy El Salvador paga más, dedica más y más recursos al pago de deuda que al pago de la educación o a las inversiones en salud pública. A lo que nosotros decimos es que hay que hacer un equilibrio. Necesitamos utilizar la deuda de manera estratégica y no utilizarla cotidianamente sin hacer esfuerzos en materia de recaudación. Y aquí tiene que ver esto nuevamente con la necesidad de llegar a acuerdos que eleven la recaudación. El país todavía tiene, de acuerdo a diferentes estudios que hemos hecho, la posibilidad de llegar a una recaudación de 24% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que hay mucho margen de maniobra para tener recursos domésticos que utilizar en función de metas de desarrollo. Hablemos de la colocación de bonos. A principios de julio se colocaron bonos por $1.000 millones a una tasa de interés históricamente alta, 9.5%. Según otro medio local, es la tasa más alta pagada por un mercado emergente
y es mucho más alta que lo que pagan otros países de la región. Por ejemplo, Honduras paga 5.65% y Panamá paga 4.45%. ¿Por qué El Salvador paga una tasa de interés tan alta? Bueno, yo diría que hay tres fenómenos que aumentan el riesgo en El Salvador, porque la tasa de interés al final lo que revela es el riesgo que creen que están asumiendo aquellos que prestan el dinero. El primer riesgo clarísimo es que el modelo económico salvadoreño está exhausto y ya el país tiene todo el siglo XXI de tener un muy bajo crecimiento, el más bajo de Centroamérica, con pocas expectativas de cambio como resultado de una carente política económica o una estrategia económica exitosa para el futuro. El segundo elemento es que el saldo de la deuda pública de El Salvador es el más alto de la región, incluso supera el saldo de Costa Rica, que le seguiría. Costa Rica tiene un saldo de deuda del 62-65%. Y en tercer lugar, el otro efecto es el resultado de la incertidumbre política que ha generado en los últimos meses las diferentes fricciones y los mensajes tan poco asertivos que ha tenido el Ejecutivo frente a el resto de poderes del Estado. Esos tres elementos, una política fiscal completamente debilitada, una carencia de un plan de desarrollo, un plan económico para futuro y las fricciones políticas que ponen en problemas la institucionalidad democrática pasan su factura en la tasa de interés de la deuda. Jonathan, El Salvador venía operando bajo la ley de responsabilidad fiscal para alcanzar un equilibrio adecuado. En los informes del ICEFI se ha observado que en los años anteriores ya se había reducido la inversión social. ¿Qué consecuencias tendría que en medio de la crisis se siga reduciendo la inversión social en nombre de la austeridad? Bueno, sí, sería la decisión más torpe que se podría tomar en un contexto actual. Aún con las dificultades fiscales que tiene El Salvador, el enorme reto está en incrementar las inversiones públicas para garantizar no solo el bienestar en este momento, sino las posibilidades de un mejor crecimiento y bienestar en el futuro. Porque en todo caso, si se reducen las inversiones en educación, los niños que dejen de asistir a las escuelas en estos años no van a volver cuando tengamos ya resuelto los temas de recaudación. Hay sacrificios sociales que no se debería de permitir ninguna nación y esos tienen que ver con sacrificios en materia de inversión pública. Ahora, también es cierto que se suele hablar mucho de la sostenibilidad fiscal y en función de esto se hacen diferentes reglas. El Salvador tiene una ley que obliga a disminuir el déficit fiscal y de hecho este año se pensaba que iba a cerrar con un déficit de 1.9, 2% del PIB y lo va a cerrar con un déficit de 10, 11%. Realmente deberíamos de estar hablando de no solo la sostenibilidad, sino la suficiencia fiscal. ¿Cuánto necesitamos gastar e invertir para generar bienestar y posibilidades de un desarrollo económico? ¿Cómo deberíamos de recaudar esos recursos que sean suficientes para hacer frente a esos planes de desarrollo? No lo hay. Infortunadamente, los estados en Centroamérica y El Salvador no es la excepción, han dejado siempre para después las discusiones más estructurales. Y hoy en medio de la crisis estamos obligados a lidiar con una política fiscal completamente debilitada y la necesidad de tener una política fiscal más efectiva. Por eso yo reitero, ya me parece que es tercera o cuarta vez que lo digo, la necesidad de un acuerdo fiscal maduro y sensato con diferentes actores, porque si todos quieren seguir manteniendo sus mismos privilegios, la salida más fácil va a ser un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita o que obligue, mejor dicho, a la reducción de gasto público y a la reducción de los salarios de los empleados públicos. Eso sería hundir al país en una crisis económica que va a durar una década y que va a costar muchas vidas y muchas posibilidades de bienestar. Bueno, tenemos que cerrar esta entrevista. Quiero agradecerle a Jonathan Mencos, que nos ha acompañado en esta videollamada desde la ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gran gusto. Cuídese, Karen.
Jonathan Mencos es director ejecutivo del ICEFI y si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, pueden hacerlo a través de nuestro sitio web focostv.com y ahí además pueden consultar otros contenidos. Hacemos una pausa, ya regresamos.